Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Nuestro ser es sabiduría pura, el verdadero maestro. Lo que somos, nuestro origen y destino, el propósito y misión de nuestras vidas, todo eso es el reflejo suyo en nosotros y a través de nosotros. Nuestro ser, es decir, nuestro maestro, es camino, es verdad y es vida, presentes siempre en nosotros. El maestro interior es silenciado solo por el ruido de la mente y de nuestras emociones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido otra vez a Más allá de la conciencia. ¿Cómo estás, primero todo? Pues estoy muy bien, Sí, con ganas de compartir contigo y con perfecto. ganas de ahondar en Sí, lo que para mí es una de las cosas o de los puntales esenciales para sí. vivir, que es el maestro interior. Que por cierto es muy difícil, ¿no? Reconocer o ver el maestro que tenemos dentro. Mira, yo creo que más que difícil, el problema que tenemos con el maestro interior Sí. es el no haber caído en la cuenta de que siempre va con nosotros. Y al no caer en la cuenta de eso, nos resulta difícil encontrarlo porque ni siquiera sabíamos que formaba parte de nosotros mismos. Ujú. ¿Y qué nos puedes decir Entonces, entonces sí, de tu entonces, maestro interior? sí, mira, vamos a partir, si quieres, Sí. de una serie de ideas que el ser humano tiene sobre sí mismo. Muchas veces hemos oído decir, como alguien comenta, es que vivir nosotros la vida es como vivirla, pero sin una guía o sin un prospecto, ¿verdad? Como sí que acompañan a todas las cosas que solemos adquirir. Tú compras un tipo de maquinaria, de cualquier tipo que sea, y allí tenemos la guía de instrucciones. ¿Mm? Es así. Entonces, uno a veces escucha que el problema que tenemos los humanos es el de que tenemos que experimentar y realizar esto que se llama vivir, pero sin contar con un libro de instrucciones, lo que en principio parecería resultar una dificultad muy importante a la hora de encontrar el modo de vivir y de encontrar nuestra felicidad o nuestra plenitud. La idea en principio tiene su sentido. ¿Por qué? Porque por lo general contamos con un no saber quiénes somos, no saber qué hacemos aquí, no saber qué tengo que hacer yo aquí, ¿verdad? Es lo que se llama no reconocer el propósito ni el fin de mi existencia. Cuando alguien desconoce quién es, cuál es el propósito de estar aquí y hacia dónde va, lo normal es que alguien se sienta extraviado, se sienta perdido, pero no en general, sino en las cosas cotidianas del vivir, Del día a día. del día a día. ¿Cuál es el sentido de mi relación, por ejemplo, de pareja? ¿Por qué tengo esta pareja? ¿Cuál es el objetivo de mi entregar parte de mi energía a lo que llamamos el trabajo? Ujú. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi vocación? Siempre, Aquello.
Siempre, ¿no? La palabra, ¿no? El cuál es, ¿no? La pregunta que no tenemos respuesta. Claro, porque cuando desconocemos ese prospecto que decíamos, esa guía, Sí. no quedan más que preguntas. Tú imagínate que abres una caja donde hay un ordenador que terminas de comprar, ¿verdad? Ujú. Pero si no eres un técnico que ya conoces muy bien todo el mecanismo, si la abres y no te encuentras el librito de instrucciones, vas a empezar a menear ahí las piezas y no saber ni cómo colocarte ante él ni cómo hacerlo funcionar. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Por eso muchas personas lo que andan es como desorientadas, despistadas y perdidas incluso en la vida, ¿no? Que no saben, Como, sí, lo que has dicho antes, que no saben dónde ir, no saben cuáles son sus objetivos, no saben, ¿no? El objetivo final, el por qué, ¿no? claro, claro. Y esto sin olvidar lo que en realidad es la existencia, que como hemos dicho ya otras muchas veces, Sí. la existencia es la plasmación en el exterior de lo que es un juego pensado por la fuente, un juego pensado por el origen que es el creador de ese juego, ¿sí? El número Cuando uno. llámale como mejor te encaje. O sea, que una vez comprendes o intuyes, vislumbras qué es lo que ha ocurrido con tu vivir, que has venido aquí y que estás realizando algo, ¿sí? Ujú. Una vez que conoces ya que eso es la plasmación de la fuente y del origen, entonces lo que quieres es a ver ahora cómo vivo, a ver ahora cómo realizo aquello para lo que he venido. Y entonces lo primero que encuentras es tu olvido, es que no recuerdas, quieres saber de ti, pero miras incluso hacia adentro de ti mismo y en un principio lo que encuentras es ignorancia de ti, ¿sí? Ignorancia de ti y olvido, olvido de tu origen, olvido de qué es lo que estás haciendo y olvido de para qué, ¿sí? Vale. Ese olvido se resume en lo que hemos dicho antes, es la carencia de un librito de instrucciones donde todo se te viene dado, ¿verdad? Los pasos. Entonces, muy bien, entonces pareciera ser que la vida consiste al principio en un tanteo desde la ceguera, desde un no saber, ¿eh? Pareciera que fuera eso, pareciera que estuviéramos de algún modo perdidos, ¿sí? Ujú. En un mundo del que no sabemos en principio nada y contando con nosotros de quienes al parecer tampoco sabemos demasiado. Vivir entonces se convierte en una cosa difícil y aparentemente muy complicada. Ujú. Si a eso le añadimos además la característica de el lugar o llamemos la escena donde nosotros vamos a vivir, donde nosotros vamos a realizar la experiencia del vivir, las cosas se pueden aún complicar más. ¿Por qué? Porque vemos que en el mundo lo que encontramos son cantidad de dificultades, cantidad de problemas, cantidad de obstáculos. ¿Se puede decir, En, Julián, que es ruido? claro, podríamos llamar ruido, porque en definitiva es el fondo dentro del cual hemos, digamos, aparcado o donde hemos aterrizado. Ese mundo tiene tantas connotaciones que en principio nos pueden resultar extrañas, que eso es un tipo de ruido. ¿Para qué? Para nuestra conciencia. ¿Y por qué ruido?
porque nos dificulta escuchar, sentir y reconocer la verdad de lo que está pasando. Por eso llamamos ruido. Ruido es todo aquello que silencia, esconde, complica o dificulta el que podamos entrar en contacto con nuestra verdad, de lo que somos y de lo que hemos venido a hacer. Eso es el ruido. ¿Sí? A mí me gusta la palabra. Pues lo Pero, dejamos en ruido. muy bien. Ahora bien, Dime. ¿es cierto esto que estamos diciendo? ¿Es verdad que hemos venido, hemos como caído a ciegas en un mundo para experimentar una vida, pero de forma que es solamente como de tanteo ciego? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que no tenemos ninguna guía? Esa es la pregunta que hoy vamos a tratar de resolver. Estamos desprovistos de instrucciones. Estamos perdidos en este mundo. Vamos a retomar la imagen a la que tantas veces nos hemos referido para explicar de un modo aproximativo a lo que es el hecho de vivir en el mundo. Hemos dicho que vivir en el mundo, que la existencia de los seres humanos es muy parecida a lo que sería una representación teatral. Vale. Decimos eso porque contamos con que hay un autor, ¿sí?, que lo que hace es ofrecernos un teatro para que cada chispa divina, o sea, para que cada ser, tomando un personaje, Un avatar. muy bien, interprete, ¿sí?, una parte de la obra que le va a permitir llegar al conocimiento de sí mismo. ¿Eh? Cuando tomamos esa imagen del teatro, de la simulación que es esto, creada por el autor supremo, que es la fuente, entonces empezamos a reconocernos como personajes de la obra. Nosotros, como chispa divina, como fractal o conciencia de la fuente, ¿sí?, hemos adquirido un personaje a desarrollar dentro de esta gran obra que es el teatro del mundo. Ahora bien, ¿qué le ocurre a ese personaje que, por ser la representación de alguien que en realidad es una parte de la fuente, o sea, una chispa divina, qué le ocurre a ese personaje que es ahora actor? Ese personaje que es actor, ¿sí?, en realidad, aunque esté dentro de la obra, y todos estamos dentro de una obra, que es el lugar donde estamos, con quién estamos y lo que estamos haciendo, pero ocurre que ese personaje que soy yo, llámese David, llámese Julián, llámese María, llámese quien sea, ¿verdad?, tiene una característica particular, que aun siendo actor, representando un personaje, aunque haya olvidado, aunque no recuerde de una forma clara, contundente y absoluta lo que es y hacia dónde va, pero si nos damos cuenta, veremos que sí que tiene una cualidad que lo separa
separa del personaje a pesar de todo, a pesar de lo que se inmiscuya o se adentre o tome su personaje como algo real. Hay un algo, ¿sí?, que lo separa o lo distancia de su personaje. El actor, cuando está en escena, por mucho que entre en su personaje, allá en su fondo, ¿sí?, tiene esa, aunque sea mínima o sutil, conciencia de ser alguien distinto de su personaje. Lo distinguirá más o menos en función de su desarrollo y de su evolución, pero el actor, allá en el fondo, tiene una percepción de ser algo distinto de lo que está representando. Yo puedo estar como manifestando en esta obra un personaje que puede ser el de pintor, el de escritor, el de ebanista, lo que sea, ¿verdad? Pero hay algo, ¿sí?, que está como al otro lado de lo interpretado, que es como una conciencia sutil, a veces imperceptible, de uno mismo, ¿sí?, que es el que lo mantiene unido a una dirección, a un propósito que, aunque al principio sea inconsciente, ¿sí?, en uno mismo, o no aún muy perfilado, hace que lo acompañe en su navegar por el mundo, ¿sí?, Vale. que es lo que hace que a uno le pueda fallar en un momento su personaje, pero cómo enseguida busca otro, o cómo enseguida intenta reubicarse, porque hay un algo en él que nos lleva hacia encontrar el sentido, el significado de lo que somos. Muy bien. A eso, ¿sí?, podíamos también darle un nombre. Es como una especie de vocecita interior, ¿sí?, que está más allá de cualquier situación en la que nos encontremos, de cualquier papel que realicemos, de todo aquello donde nos encontremos, incluso en las situaciones más extremas. Hay algo que ve y se da cuenta, aunque sea en el instante más dramático del existir, aunque sea incluso ante la propia muerte. Hay la percepción de que eso está ocurriendo, y esa percepción nace del fondo de ti, de aquello que no está absolutamente identificado, ¿sí?, ni atrapado por ninguna circunstancia ni personaje. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, sea donde sea y con quienes estemos, hay, aunque sea de una forma sutil, la conciencia de estar nosotros, aunque no sepamos aún muy bien qué significa eso, pero la conciencia, el darnos cuenta, el ver, ese siempre está presente. Ese ver, esa conciencia, es la conciencia de ser nosotros mismos, más allá de lo interpretado. Es un algo que se sabe ser a sí mismo como un foco de realidad, que es lo que yo soy. Lo que yo soy. Siempre hay la conciencia de un yo soy presente en cualquier tiempo, modo y lugar.
Interesante. Esa conciencia en realidad es un modo de saber. Cada ser humano, como un yo en sí mismo, independientemente de cualquier circunstancia o situación, ¿sí?, es un foco de realidad que sí que tiene y al que siempre le acompaña un saber de lo que es y por lo tanto un saber de hacia dónde voy. Es lo que algunas veces alguien ha dicho, que en el ser humano existe como un instinto, fíjate la palabra, hay como un instinto en el sentido de que está incluso más allá de lo que tú puedas pensar incluso de ti mismo, hay un instinto, hay un impulso, ¿sí?, hay una inercia que te va llevando hacia tu verdad. Eso en cada uno de nosotros es inalterable, es una constante, es la constante que verifica un hecho, que tú siempre eres tú, aunque te olvides de quién eres Siempre hay y una aunque base, te... ¿no, Julián? Sí, siempre hay la realidad de lo que tú eres, nunca se aparta de ti. Otra cosa es que tú pienses, que tú recuerdes, que tú olvides, pero eso todo será pensamiento, todo eso será mente, pero tú eres, pero tú estás en ti mismo, siempre. Es más, eso es la experiencia más evidente y más directa y más incuestionable, la de somos, la de ser, la de un yo que no sabemos ni siquiera traducir con palabras, porque está más allá de las palabras, porque es nuestra esencia, porque es nuestra realidad, una realidad que no puede dejar de ser, ni siquiera cuando morimos, porque es lo que somos, más allá de las formas, más allá de los personajes, más allá de las interpretaciones. Somos inmortales, claro. Claro, pero es una inmortalidad que es consciente de sí, que sabe perfectamente el lugar que ocupas en la realidad toda, que sabe absolutamente aquello que haces, aquello que has venido a hacer. Es un saber que nos acompaña siempre. Nunca dejamos de saber. Agüita fresca. Agüita fresca, con limón, con limoncito. Fíjate que esto que estamos diciendo es la clave de todo. Es que somos lo que somos, que para ser lo que somos no tenemos que hacer nada. El hacer es el teatro, el hacer es el personaje, el hacer es la simulación, pero lo que somos es algo que trasciende cualquier forma y cualquier interpretación. Bien, ese ser tiene como cualidad esencial en sí misma el saber de sí. Es la fuente, por lo tanto, de todo saber. Y por ser la fuente de todo saber, ahora comprendemos por qué hemos elegido la palabra de maestro. Y en particular, maestro interior. ¿Por qué?
Maestro porque lo sabe todo de nosotros. Maestro porque sabe aquello hacia donde vamos y hacia donde tenemos que ir. Y como maestro nos lo está susurrando. Otra cosa que nosotros seamos conscientes de ese susurro. Hay dos tipos de ser conscientes, hay dos modalidades de conciencia. Hay una conciencia que es, digamos, que forma parte del ser. Esa nunca desaparece, esa siempre está presente. Pero hay otra que va unida a lo que es la mente, a la conciencia mental, a lo que decimos, ahora me doy cuenta de que estoy haciendo esto o estoy haciendo aquello. Ahora me doy cuenta de que tú y yo estamos hablando o me olvido de que estamos hablando. Eso es un tipo de conciencia que va unida a los procesos mentales, ¿sí? Vale. De darme cuenta ahora o darme cuenta de lo que pasó antes o darme cuenta de lo que irá pasando después. Eso es un tipo de conciencia que va unida y solapada con nuestra dimensión mental. Pero hay otro tipo de conciencia que es desde donde nace toda conciencia, que es la conciencia que va inherente al ser que somos. ¿Por qué decimos inherente? Porque lo que somos es conciencia y eso nunca decrece, nunca desaparece. En nosotros existe porque es nuestro ser conciencia. Conciencia más allá de las formas, conciencia más allá de los personajes, conciencia en sí misma, conciencia desnuda y de ser. Pero la conciencia que acompaña, ¿sí?, a nuestra existencia, a nuestro vivir. Y como es conciencia que acompaña a nuestro vivir, y como es conciencia que ha creado el teatro de nuestro vivir, aquello donde estamos y lo que representamos, esa conciencia sabe para qué tú estás haciendo lo que haces, por qué lo haces y por qué de esta manera y no de la otra. Pues esa conciencia es la que ha creado la representación en la que cada uno hemos entrado. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta? ¿Qué es lo que de maravilloso tiene esa conciencia a la hora de aplicarlo a nuestra vida cuando creemos que estamos perdidos? Porque una cosa es representar a través de personajes y en escenas determinadas, pero otra cosa distinta es el conocer el sentido de lo que hacemos. El personaje sabe lo que interpreta, sabe su guión, pero el sentido de lo que hace y para qué lo hace, eso lo da el propio autor, que es el que escribe la obra. De modo que si tú quieres saber sobre tu personaje, qué estás haciendo aquí, cuándo estás actuando según tu ser, por lo tanto, según aquello para lo que naciste y para lo que fuiste creado, no es suficiente que tú mires la obra de teatro que estás representando, porque eso solo te mostrará partes de tu representación, que es lo que le pasa a la gente constantemente, que se quiere ver a través de su personaje, pero eso no te llevará más allá de ver tu personaje y de ver a otros personajes tuyos, pero no te llevarán nunca hacia la conciencia de lo que eres, ni a la conciencia de tu realidad esencial,
ni del sentido de por qué tú haces y vives lo que haces. Imagínate que tú quieres subirte hacia arriba estirando tus calcetines. No te vas a mover ni una micra del suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tus calcetines no te van a elevar a ti. Tendrías que ir más allá de tus calcetines. Tendrías que ir hacia la fuerza que te puede impulsar desde fuera de ti hacia arriba. De manera que si tú quieres saber de ti, saber de eso que decíamos al principio, que es tu libro de instrucciones, que en definitiva es quién eres, entonces te tienes que ir al autor de la obra, no al personaje. Y el autor de la obra es tu ser, es tu esencia. Él sabe, porque él sí ya es del modo como lo estamos explicando. Él sí es maestro, porque él sabe cuando tú te vas de tu esencia o cuando permaneces en ella, cuando tu trabajo está alineado con ese fondo y con ese ser tuyo o cuando se separa. Tu ser, que es el maestro, porque sí que sabe, conoce cuando tú, en tu actuar, en tu vivir, en tus relaciones, en todo lo que puedas hacer de ti y cómo tú te acercas al mundo y lo vives, él sí sabe cuando te estás acercando a lo que eres en realidad o cuando te estás identificando de tal forma en tu personaje que te alejas y te olvidas aún cada vez más de ti. Entonces, tu ser, que es la conciencia de ti y el para qué de tu interpretación, es el punto de referencia, el lugar hacia donde ir cada vez que a través de la incomodidad que sentimos por ese, digamos, desacople que de algún modo cada uno puede percibir en su vida, y eso nos ocurre muchísimas veces, porque el mundo precisamente es lo que nos contrasta para que nosotros verifiquemos cuándo nos alejamos de nosotros mismos y cuando somos atrapados por la escena, por el teatro, por la simulación, por los aconteceres del mundo, ¿verdad? Pues bien, cuando nosotros nos perdemos y cuando queremos saber la orientación, la guía y eso que decíamos el libro de instrucciones acerca de nosotros mismos, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es irnos detrás del personaje, detrás de la interpretación, detrás del teatro. ¿Y eso dónde se encuentra? ¿Eso dónde se halla? En nosotros mismos. Eso se halla en ese lugar y en ese punto detrás de la escena. Eso es a lo que antes me refería cuando hablaba de la vocecita interior, que no es la voz de la mente, ¿sí? Que no es el ruido al que antes nos referíamos de la escena ni del mundo, sino que es un sentir silencioso, que no se puede expresar con palabras, pero que uno, cuando se retira hacia el silencio de sí mismo, sí que siente, sí que percibe, porque es un lenguaje sin palabras, pero que uno sabe cuando ese lenguaje se manifiesta. Pero claro, para esto nos tenemos que separar un poco del ruido. Tenemos que estar en actitud de escucha de nuestro fondo, de nuestro ser. ¿Sí? Eso es como cuando alguien dice
que se ha puesto en contacto con seres del mundo de los espíritus o del mundo espiritual. Dice, y me hablaban. Dice, pero ¿cómo te hablaban? No habían palabras. Es un lenguaje directo. Es el lenguaje del ser a ser. Pero tú entendías, claro que entendía. Fíjate, no habían palabras. No habría una escucha a través de los sentidos, pero sí que se percibía. ¿Por qué? Porque uno había dejado de lado el personaje y la interpretación. Y eso que está siempre presente en nosotros, claro que se escucha, pero tenemos que abrirnos. Decía antes al principio, decíamos que claro que el ser humano se puede sentir perdido, pero se puede sentir perdido porque parte de la idea errónea de que no estamos siempre acompañados. Siempre, siempre estamos acompañados. La soledad es una idea mental. ¿Y por qué estamos siempre acompañados? Porque estamos siempre, digamos, juntos, formando parte, en unidad, inseparable de la presencia del ser que somos, donde la totalidad, donde la fuente se manifiesta. Cuando uno entra en el silencio interior, se coloca detrás de sus ruidos o incluso con ruidos, ¿sí? Siempre hay un susurro, hay una percepción silenciosa de nosotros mismos. Otra cosa sería, Abrirnos, Julián, otra cosa sería hacerle caso a ese susurro, ¿no? Que es más difícil. claro, ese es el problema. El problema es cuando el susurro, que para eso está, porque si no, el ego pierde fuelle, ¿verdad? Que es lo que el ego no quiere perder, es su consistencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya hemos intuido y reconocido, vislumbrado la separación entre lo que es yo como ego, es decir, yo como interpretación y personaje, pero yo como un fondo, que es la base y la esencia de mi ser, cuando eso uno ya ha empezado a intuirlo, ya ha empezado a sentirlo, aunque sea de una forma muy sutil, uno ya empieza a pararse, ya empieza a querer separar lo que es el ruido de lo que soy yo. ¿Sí? A veces el ruido es muy fuerte y hay que Por eso te saberse decía, claro, comportar. es complicado, ¿eh, Julián? A Es veces decir, es complicado, es muy claro. ¿Por complicado. qué? Muy bien, pero por eso la necesidad del trabajo interior. Es decir, esto no es un trabajo de domingos por la tarde. Oh, no, para nada. Es muy bien. Esto es la dinámica Día a del día. propio ser que quiere encontrarse a sí mismo, ¿sí? En base al alma que ha tomado, que es tu propia alma, dentro de la cual y a través de la cual hacer ese proceso de reencuentro con nuestra sustancia y con nuestro ser. Y esto implica el trabajo constante de ir distinguiendo y separando en nosotros aquello que sí es de aquello que no somos, ¿verdad? Esto significa mucho trabajo de atención, de observación, de discernimiento para separar aquello que de verdad somos de lo que es la manifestación de nuestro ego a través de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestros deseos obsesivos por ser algo, ¿verdad? Que es la manera paralela de existir como egos. Claro, hace falta que el ser humano haya entrado muchas veces en bancarrota para decir esto de
percibirme como ego y aferrarme a mi ego como seguridad y como estabilidad, esto no funciona. Por eso es tan importante que hayamos pasado de algún modo por la decepción de ver que aquello que creíamos que ser es evanescente, es pasajero y en el fondo una fuente de frustración y de sufrimiento. Si eso uno no lo ha vislumbrado, pues más le va a costar abrirse a la voz interior, abrirse al maestro interior, porque todas las soluciones que busca son externas, es fuera de uno mismo, ¿verdad? No, y es lo que está Eso, pasando, y es lo que está pasando en la actualidad, ¿eh, Julián? claro, claro, porque, pero eso de alguna forma, digamos que hasta tendría su explicación y su sentido, porque es la parte de la aventura que vivimos, es vivirnos a través de una escena, de una simulación, de un teatro, porque es allí donde vamos como A trabajar. desarrollando, muy bien, donde vamos desarrollando tras vernos muchas veces interpretando e interpretando personajes, ahí es donde vamos desarrollando y ver cómo crece la conciencia de nosotros mismos, primero identificada con nuestras manifestaciones externas. Por eso creemos ser tal y tal cosa, porque es ahí donde vemos nuestra conciencia. Pero por ese vivirnos tantas veces en contacto con el mundo, poco a poco, esa conciencia unida a lo externo de nosotros empieza a percibirse como algo que no forma parte de lo externo, sino que nace de nosotros mismos. La conciencia es anterior a las escenas, es anterior a los objetos, es anterior a las interpretaciones. La conciencia es nuestro ser viéndose en las cosas. Y esto es precioso, esto es maravilloso, porque cuando empiezas a ver que tú eres tu ser viviendo, empiezas a distanciarse del teatro, de las representaciones, y empiezas a reconectarte contigo mismo, con tu conciencia de ser. Bueno, se Y ahí podría se, decir, Julián, que tienes el control. sí, podríamos llamarlo así, si te sirve la imagen, pero ya sería otro tipo de control. No es el control del ego que quiere No, no, no. manipular la realidad. Sería el control del alma, del ser. Digamos que empieza la vida desde el alma y desde el ser. Es un nuevo modo de ser y de vivir, que es de la conciencia de lo que soy, no desde la inconsciencia de lo que no soy, que es lo que sucede al principio en toda representación. Ujú. Es una existencia no desde la conciencia del ser, sino desde la idea que tú tienes de ser. Por eso nos llevamos tantos batacazos, tantas experiencias de frustración, porque al habernos vivido desde una idea de lo que no somos, entonces, al constatar, porque así es como funciona la vida, que cualquier idea de ti es una fuente de limitación y de frustración, porque más pronto o más tarde tú vas a ver que hay una insatisfacción y un no reconocimiento en asumir un papel que no eres. Eso más pronto o más tarde Sale la a la luz. vida te lo va a devolver para que tú veas que no eres eso. ¿Y por qué te lo va a devolver? Pues porque en la propia sabiduría del existir en el mundo y como mundo está ya impreso, digamos, la inercia, el impulso de devolverte poco a poco hacia ti mismo, que es el argumento real
de toda existencia. El argumento de toda existencia es pasar a través de una involución o de un olvido de ti, ¿sí?, para poco a poco ir retomando el recuerdo de lo que sí eres, para volver a reconectarte con el origen, con tu ser real, con tu identidad. Ese es el proceso de la existencia. Y esto es el gran teatro dentro del que estamos inmersos. Por eso cuando se dice, y hoy se habla mucho, incluso desde la ciencia, ya hay científicos que dicen que todo es una simulación, pues no dejan de tener razón. Aunque habría que añadir, es un teatro y es una simulación, pero no absurda, sino con sentido, porque es el juego que la fuente, nosotros somos la fuente, no somos distintos de la fuente, hemos creado para experimentar lo único que necesitamos experimentar, la diversión de ser, el juego de ser. Entonces, este juego, esta simulación, este teatro, ¿es mentira? ¿Es un absurdo? ¿O tiene coherencia y en cierto punto es verdadero? Pues, para mí, por lo menos, la respuesta es muy simple. Todo lo que nace de la fuente, todo lo que nace de tu ser, tiene sentido pleno. Porque tú lo creas y no lo creas desde desde la incoherencia o desde la casualidad o desde el sinsentido. No. Todo lo que nace de ti tiene sentido. ¿Por qué? Porque la fuente, el ser, lo divino en ti es sentido en sí mismo. Por lo tanto, todo tiene sentido. Todo tiene significado. Todo es real y verdadero. Aunque creamos que no. Muy bien, aunque creamos que no, pero esa creencia es un pensamiento de la mente que se ha olvidado de que está jugando, de que está interpretando, y se ha olvidado de tanto como se ha identificado como parte del juego con la escena, el personaje y lo que se está representando. Por eso, cuando se dice que esto es una representación, una simulación, a mí la idea me encanta, porque es tal vez la mejor forma de explicar el modo de existencia que hemos tenido hasta ahora, en la que la prevalencia del mundo de la mente racional y del ego se ha impuesto como parte del juego a el saber y al sentir que nace de la propia conciencia de ser o de sabernos como almas actuando. Pero ahora, lo bonito de esto es saber que todo juego tiene su característica, sus reglas propias. No hay juego que no tenga sus reglas, dejaría de ser juego. Hasta el juego más, digamos, entre comillas, más infantil, veremos que tiene su regla. Y el niño o la niña se enfada si su amiguito o su amiguita no ha cumplido la regla. Oye, mira, es que tenías que hacer esto y no lo has hecho. El juego tiene sus reglas. Y el juego de la existencia humana, que en definitiva es el juego de la existencia de la totalidad a través de nosotros mismos, tiene sus reglas. Pero como reglas de juego pueden variar e incluso el mismo juego cambiar. Y ahora estamos en un cambio de juego, porque ya hemos vivido
lo que significa el juego, olvidados de nosotros mismos, olvidados de la conciencia de ser y de ser con propósito y con sentido. De ahí que hayamos ido relativamente y entre comillas perdidos, no realmente perdidos porque tenemos el maestro interior al que siempre podemos recurrir. Pero ahora el juego, digamos, en ese nuevo juego al que ahora estamos adentrándonos y que nuestro sentir ya siente y percibe e intuye, es el juego de una vida vivida no desde la ignorancia de lo que somos, sino desde la conciencia de ser. Imagínate ahora tú interpretando tu personaje, pero sin perder la conciencia de que lo estás interpretando. Fíjate lo que eso significa. Es una vida de juego lúcido, es un sueño lúcido que tú constantemente puedes reorientar y conducir hacia donde tú quieras, porque ahora sí que va a ser un divertimento, pero un divertimento que no necesitará del sufrimiento para despertar, porque será una vida de seres despiertos. Esta es la vida que ahora nos aguarda para todos aquellos que ya hemos decidido vivir el nuevo juego. Las nuevas juego, normas, ¿no? claro, son las normas de los seres despiertos y no de los seres dormidos, que ya no necesitaremos a gente saprófita que quieran vivir a costa de la energía de los demás, que es lo que ha sucedido ahora con el mundo que está empezando ya a declinar. Es el mundo donde los seres humanos hemos sido como animalillos de una granja para depredadores que por no saber vivir desde su propia alma han necesitado vivir anulando la conciencia de alma de los demás, ¿sí? E introduciéndolos en una dinámica de trabajo, dolor y de sufrimiento. Acuérdate aquello de vivirás con dolor o parirás con dolor, y todo eso dicho por ese, digamos, caricatura o falsedad o engaño de Dios, ¿sí? Que se hizo colar como Yahvé para ser adorado a costa de nuestra energía, de nuestra capacidad de ser y de nuestro recuerdo de ser seres totales y llenos en nosotros mismos. De ahí también, no sé, igual me estoy alargando demasiado, me lo dices. No. Súper interesante. Fíjate. Pero también quiero saber más adelante te voy a hacer una pregunta, que cómo podemos, bueno, continúa, no te voy a dar más pistas. Sí, No te voy porque a dar más pistas. no quiero que se me olvide lo que ahora te iba a compartir. Fíjate qué trampa tan grande nos han metido, y por eso la importancia que tiene hablar del maestro interior como lo estamos haciendo. Porque el maestro interior es algo nuestro, es algo del propio ser. El maestro interior no te resta potencia, no te resta poder, no te resta sabiduría, porque te la devuelve, porque el maestro interior es el reconocimiento de ti mismo como Dios en ti. No dejas ningún escape por donde se te fuera hacia el exterior tu energía, tu potencia, tu saber. No, es recobrarlo en ti mismo. A diferencia, fíjate, de lo que es el maestro exterior, a donde constantemente y a través
de tantas cosas, personajes o seres, se nos ha querido desviar la fuerza y el saber de nosotros mismos. Siempre se nos ha mandado hacia el saber que nos da una iglesia que dice: a través de mí te vas a salvar, o de unos papas, obispos o curas o lo que sea, imanes o rabinos o cualquier cosa, que se han considerado ellos mismos los portadores del saber, ¿sí?, y de la fuerza salvadora de los demás. Qué cosa tan absurdo, tan loca, tan falsa. Una vez que tú te has podido reconocer no como algo separado de Dios, sino como tú mismo, Dios siendo a través de ti como tú. ¿Cómo se invierten todos los polos? Ahora estamos en el momento, y por eso las religiones como están van a caer, porque se habían basado no en el reconocimiento de ti como una manifestación del saber, del poder, del gozo, de la infinidad de Dios en ti, sino como el ser pecador, ¿sí?, debilitado, incapaz, pobre, Manipulado, gusano, claro. polvo, que nos han querido convertir para que fuéramos siempre esclavos de un poder que se sirviera de nosotros mismos. Por eso las religiones van a caer. La ciencia, como algo separado de la fuente, también va a caer, para renacer en una ciencia nueva que reconoce la base y el fundamento de toda existencia. Y desde ahí, claro que nacerá una ciencia maravillosa y nueva, pero no separada de la fuente, ¿sí?, sino unida y por lo tanto abierta a la realidad infinita que todo es. Y lo mismo podemos aplicar a la salud y a todos los terrenos, que ya no quedarán como a expensas de dueños o salvadores de nosotros mismos, sino como instrumentos de nuestra capacidad creadora a través de la economía, a través de la espiritualidad que somos, no en la que creemos, sino que es la expresión de nuestro ser. Y así en cada cosa de lo que es la expresión de nuestra vida. Ya no iremos a las cosas desde el exterior, sino desde nosotros mismos. Por eso no seremos usurpadores de nada ni de nadie, porque no iremos desde la escasez en nosotros, sino desde la plenitud en nosotros que se quiere manifestar en las cosas, en las personas, en todo. ¿Sí? O sea, es un cambio radical de existencia. Bueno, que actualmente, como antes has dicho, se está moviendo. Se está moviendo, y además de una forma absoluta y muy rápida, cada día con más evidencias. Por eso vemos como todas las monarquías se están cayendo, porque están saliendo a la luz todos los trapos sucios de los políticos. No, no, de los- realmente todo el que no esté en sincronicidad o en ser, realmente se está desplumando. Se está desplumando, se está cayendo. Está saliendo toda la mentira de todo, a todos los niveles. ¿Sabes? De una forma que ya es hasta escandalosa, porque no hay nada que no esté apareciendo. Nada. Miremos hacia donde miremos. Por eso estamos viendo la de barbaridades que habían hecho en este mundo. Pensemos, por ejemplo, en lo que se ha estado haciendo con los niños. ¿Sabes? La pedofilia y en tantas cosas tan extendidas, ¿sabes?
y además, digamos, cuidadas y sustentadas desde los centros de poder y de lo que se nos había hecho creer que eran los lugares donde estaban los seres que cuidaban por nosotros, cuando era todo al revés. ¿Sabes? Pues bien, ahora estamos en eso, estamos Ahora estamos naciendo. como una fase de despertar y de desconexión, ¿no? Desconexión de todo lo que no es para Claro, todo reconectarnos con lo que sí claro, somos. ¿no? Todas las como antes has dicho, ¿no? Todas las mentiras están Todas, saliendo a la todas, luz, todas, 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 todas. No hay que se vaya nada a que esconder. no esté saliendo. Por Pero eso, por además, eso. fíjate, lo bonito y lo importante y lo necesario es que ese desvelarse o esa caída del velo no es solamente en el exterior, sino es en el interior de cada uno de nosotros, donde ya no cabe la connivencia entre la oscuridad y la luz. Eso que hemos vivido tantas veces como esas incoherencias entre el pensar, el decir, el sentir y el actuar, ahora eso ya deja de tener posibilidad. Ahora las personas ya no podemos convivir con nosotros mismos siendo incoherentes. Tiene que haber una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la luz está tan presente ya en nosotros, se ha abierto ya tanto paso, ¿sí?, que no da lugar a ningún tipo de mentira ni de incoherencia. ¿Sabes? Ahora el ser humano necesita encontrar, ¿sí?, una coherencia total. Ujú. No podemos ya vivir siendo como el Mr. el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ya no existe la posibilidad, porque cuando se da explota entre soy bueno, pero soy malo, soy así, pero al mismo tiempo de noche soy asá, según con quien estoy me manifiesto, hago esto, pero hago aquello también por detrás, ¿sabes? Ahora eso ya no tiene cabida, se desploma, sale a la luz enseguida, Curioso, ¿eh? porque nosotros mismos no podemos ya vivir en incoherencia. Necesitamos vivir con paz interior, y la paz interior solamente viene cuando uno actúa, piensa, dice y siente de una forma unívoca. Julián, para acabar, quiero que cómo podemos encontrar o qué herramientas podemos utilizar para encontrar, ¿no?, nuestro maestro interior. Sí, mira, lo primero que sucede es que lo que ya no resuena con nuestra verdad, lo que ya no resuena, fíjate lo que digo, no estoy hablando de la mente, sino que corporalmente, físicamente, no encaja ya, Ujú. lo notamos, lo vemos. Nosotros sabemos cuando estamos ante alguien cómo vibra nuestro cuerpo, cómo nos encontramos. Vemos cuando nos está reflejando algo de nosotros mismos que es falso, o vemos cuando nos refleja algo que es maravilloso de nosotros. O sea, lo primero que hay que hacer es sencillamente Observar, podría ser. observar muy bien, estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, con nuestra pareja, ver qué es lo que ya no encaja, qué es lo que ya no puede ser, qué es lo que ya no puede continuar así porque es insoportable en nuestra relación más inmediata, con nuestros familiares. No hay que ir muy lejos, no hay que irse al Tíbet hoy para, digamos, iluminarnos, para abrir la conciencia. Hoy el Tíbet lo tenemos a nuestro lado, con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro político. Hoy el Tíbet está aquí, nos rodea. Estamos rodeados por todas partes de Tíbet, y cuando digo Tíbet
Digo eso que normalmente se identificaba como lugar a donde las personas se iban, ha sido muy conocido, ¿no? Para, digamos, iluminarse, para encontrar a su maestro, para no sé qué, Ujú. ¿verdad? Cuando fíjate, hoy hemos estado hablando no del maestro que está en el Tíbet, no del gurú que va con sus largas barbas y con sus hábitos y con su séquito de seguidores. No, estamos hablando de un maestro que está en ti. No hay que ir a los Himalayas, eso era antes, porque nuestras conciencias estaban muy abotargadas, pero ahora nuestras conciencias están muy sensibles. Ahora es muy fácil encontrarte con tu propio maestro, porque tu propio maestro ya eres tú. Se han dado ya las condiciones, se dan para que tú sepas cuándo estás alineado con tu ser y con tu propósito o cuándo no. De manera que si eso no sucede, te vas a encontrar mal, te vas a tener que ir a reordenar las facetas de tu vida, porque si no lo haces, la vida te lo va a devolver en forma de una enfermedad, en forma de algo que te vaya a hacer caer del caballo. Hoy tenemos la suerte de que tenemos al maestro a nuestro lado, el maestro más grande que podemos buscar jamás. No hace falta irte a ningún sitio. Yo siempre he dicho que mi maestro está aquí, en el bar debajo de mi casa, ¿sabes? En la persona que ha llamado a mi timbre, y mira que me han enseñado y me continúan enseñando cosas. De hecho, he ido en esta vida a muchos sitios y he buscado muchos maestros. Te puedo decir que nadie me ha enseñado tanto como estos que están muy cercanos a mí, ¿sabes? Son los maestros más palpables, ¿no? Se pueden decir. Y además los más reales. Ningún maestro mejor que tu mujer, que tu marido, que tu madre, que tu padre, que tu trabajo. Ya podrás ir a donde sea, que eso sí que te lo van a poner bien directo y bien fácil. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, Julián, es primero de todo es observar, ¿no? Y darnos cuenta Observar. que tengamos lo que tenemos alrededor, ¿no? Como antes has dicho, la familia, los amigos, ¿no? Un simple compañero, ¿no? O incluso el del bar, ¿no? Que mientras te estás tomando un café con leche o lo que tú quieras, pues te está hablando de un problema o de algo que te hace, ¿no? Hacer una chispa al instante, ¿no? Así es, así es. Mm. Pero para eso hace falta que uno haya, digamos, haya dado un pequeño vuelco dentro de sí, que es el vuelco que nos hace abrazar la vida, abrazar lo que viene, abrazar lo que tenemos, Es soltar, reconocer. ¿no? Se podría decir que es soltar y dejarse ir. Sí, soltar, digamos, el deseo de que sean los demás lo que nos vayan a dar lo que nos falta y abrirnos a la realidad de que todo nuestro alrededor, de que todo lo tenemos, es algo que tenemos que abrazar como nuestros verdaderos maestros. Porque si esto yo no lo hago, no Ujú. podré nunca abrir los ojos para ver y comprender. Si yo, cada cosa que me molesta de fulanito o de fulanita, lo rechazo porque digo que ellos son los responsables de mi bienestar o de mi bienestar, no podré jamás conectar con aquello que es lo que me hace sentir mal o me hace sentir bien, que no es el otro o la otra, sino que es algo que hay y que existe ya dentro de mí, como la conciencia de pensar que en mí no está la fuente ya de qué, del bienestar, en la fuente del conocimiento, la fuente de la felicidad, la fuente del poder creador. Eso es lo que hay que soltar. Lo que hay que soltar es la idea, que es el exterior el que me va a nutrir. El exterior es Se tiene que soltar, como antes hemos dicho, los ruidos, ¿no? Los ruidos todo, que hay. todos los ruidos. Y los ruidos siempre se dan en nosotros mismos. O escuchamos ruidos fuera porque hay ruidos en nosotros. Si no, el exterior ya no lo veríamos como ruido, sino como un maestro. Pues nada, Julián, tenemos que abrir más los ojos porque parece ser que hay muchos maestros, como antes has dicho, alrededor nuestro que
que están ahí, ¿no? Dentro del teatro para, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? A despertar. Mm. Los más grandes maestros están ya aquí a tu lado. Los más grandes, no los pequeñitos, ¿sí? Estás ya, Como diría yo, los maestros de élite, ¿no? Unos grandes. los de élite están. Solamente hace falta que los reconozcamos. Y además nos hablan con el lenguaje que mejor se adapta a nuestra capacidad de comprender, que es el lenguaje inmediato y directo. ¿Eh? Ya te digo que yo he buscado, porque yo también tenía la idea de que los maestros estaban fuera y que había que encontrar a tu maestro, y en algunos momentos he caído en esa trampa, ¿no? Incluso recuerdo que en el libro que escribí, en el segundo que escribí, es El camino espiritual de un buscador, lo Ujú. dedicaba a mis maestros. Y hoy no es que renuncie de lo que a través de ellos aprendí, no, pero lo que pasa es que cuando has descubierto que las verdaderas enseñanzas te las ha aportado el gran maestro, que es tu maestro interior, ante el cual los demás solo son espejitos, reflejos, no nada más. Es más, si tú te has encontrado con el maestro más grande que tú hayas podido reconocer o intuir que es un gran maestro, sabes lo que ha pasado, que no era tu maestro a quien tú veías, sino que estabas sintiendo en ti lo que aquel de ti, digamos, habría. Estabas reconociendo a tu maestro, que eres tú mismo. Ahora es el tiempo de caída de todos los maestros para que renazca el único maestro real, que es Tú mismo. lo divino, la totalidad, viviéndose en ti como tú y en los demás en ellos como ellos. Eso es la única maestría, la más grande, a la que ahora estamos llamándonos para que se abra. Se abra el conocimiento, ¿no? Al encontrarnos. Claro, claro. Ahora es el momento de encontrarnos con nuestro maestro, con el único maestro que es Dios en nosotros, o la totalidad en nosotros, o lo Sí, sí, divino en el nosotros, nombre, el o nombre como que quieras llamar. ahí está, Estamos la energía muy divina, el número bien, uno, lo que tú quieras, ¿no? lo que sea, lo que sea, Lo que te haga resonar. lo que te haga resonar. Y solamente resuena lo que, digamos, reverbera Ujú. en la profundidad de tu alma, que está abierta y en contacto con la profundidad de tu ser, que no es otra cosa que la fuente en ti. Eso es el camino a lo que estamos entrando. Estamos entrando, Estamos, aprendiendo y abriendo los ojos, claro. estamos abriendo los ojos a la divinidad que somos. Y todo lo que no sea eso es perder el Sí, tiempo es perder tiempo, pero bueno, que tarde o temprano, ¿no? La humanidad, como antes has dicho, llegará a y, su fin en sí y, es despertar de este teatro y despertar de una realidad, ¿no? Una realidad inventada por el ser humano, ¿no? Una forma, ¿no? claro. de controlar, es una forma de manipular, es una forma de que, bueno, el rebaño, ¿no? No salga Mm, mm, de donde está, ¿no? mm, Julián, pedazo de tema, ¿eh? Es muy interesante, ¿eh? mm, Me ha gustado muchísimo, ¿eh? Muchísimo, porque mm, la forma que tienes de explicar es una forma que se entiende perfectamente, no es una mm, forma compleja, ¿no? Que cuesta mucho, ¿no? Son palabras muy sencillas y muy certeras. mm. Nada, solamente darte las gracias por este pedazo de entrevista, las que nos quedan. También invito a la gente, ¿no? Que pueda escuchar. Julián está creando un podcast, ¿no? Y es un podcast muy bonito, donde explica y con herramientas y nos ayuda a reconocernos, ¿no? Invito a la gente que no, que descubra un poco más Julián, ¿no? Julián y sus podcasts, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Julián? A ver si nos puedes recordar cómo se llama tu podcast.
creo que se llama el faro que nos ilumina, ¿no? Sí, señor, es el faro que nos ilumina, ¿no? Es lo que hemos hablado durante todo este rato, ¿no? Es un faro Sí, que todo el mundo tiene en su interior, ¿no? muy Y bien, muy nos está bien. iluminando, pero a veces ese faro que tenemos dentro se apaga, ¿no? Así es, Se así es. apaga. Y lo que tenemos que hacer nosotros es encenderlo. Tan fácil es hacer un clic, ¿eh? Es Sí. como encenderlo. ¿Cómo? Pues con un gesto, ¿no? Un simple Mm, gesto de abrir los ojos. mm. Pues esto, invito a la gente que pueda escuchar El Faro que nos ilumina y que es espectacular. Son pequeños podcasts de muy pocos, ¿no? Y que nos enseña Julián, pues bueno, pues un montón de cosas, una forma de ver la vida, un aprendizaje, y nos enseña pues bueno, a vivir muchísimo mejor. Oye, Julián, no te molesto más. Ha sido una pasada, me ha encantado. Y muchísimas gracias por estar aquí en Más allá de la Conciencia. Y como no, muchísimas gracias a a esas personas que nos están escuchando, ¿no? Que por motivos de su trabajo, por motivos de día a día no nos pueden ver. Pero al menos nos están escuchando y efecto contrario, ¿no? La gente que nos está viendo, un saludo desde aquí España y que la gente que nos está viendo alrededor del mundo, pues bueno, pues que muchísimas gracias por estar, ¿no? Bueno, Julián, Sí, yo como siempre, pues en realidad estoy agradecido a ti porque a través de mi hablar sí, yo escucho mi fondo y sí. reconozco aquello que está más allá de mí, con lo cual no tengo más que agradecerte, además de que me lo paso tremendamente Nos lo bien. pasamos muy bien, ¿eh? No solamente estamos grabando, yo y Julián hablamos muchísimo, es decir, día sí día, ¿no? Estamos en contacto para decir cualquier cosa, ¿no? Es lo que transmite Julián, ¿no? Que engancha, Julián engancha, como digo yo, ¿no? Pero bueno, oye. Bueno, Julián, un abrazo muy, muy fuerte y como no, gracias por participar a Más allá de la conciencia. La felicidad y la plenitud se experimentan cuando regresamos a lo que somos. Y quien nos lleva hasta allí es la sabiduría plena, con su voz, que es la del maestro interior. El verdadero poder del ser humano surge cuando el pensar, el sentir, lo que decimos y lo que hacemos son la expresión firme y alineada de su saber, que es saber superior, el de nuestro maestro, el maestro interior.